comenzar con oración. Padre amado, tú eres bueno, tú eres bondadoso, tú eres santo, y tú eres el Dios todopoderoso, el Dios lleno de amor. Te damos las gracias por esta oportunidad de prepararnos para este proceso que es muy útil para las vidas de cada persona. Gracias por esta oportunidad que tenemos también de abrir tu palabra, de hablar de cosas, de cómo podemos experimentar victoria sobre los ataques del enemigo en nuestras vidas. Cómo podemos colaborar a otras personas también que están experimentando momentos difíciles. Guíenos ahora mismo, Padre. Ayúdenos a concentrarnos, a poder enfocarnos, a no ser distraídos por lo que sucede en la calle o alrededor de nosotros o lo que ha pasado en el día en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu nos esté guiando para aprovechar bien este tiempo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La vez pasada comenzamos a mencionar aspectos de guerra espiritual y hablamos de cómo se lleva a cabo la guerra. Mencionamos y vimos unos pasajes de reconocer quiénes somos en Cristo Jesús y la autoridad que hemos recibido debido a nuestra unión con el Señor Jesucristo. Y también miramos la importancia de reconocer que Jesucristo derrotó a Satanás en la cruz. Esos son puntos absolutamente indispensables para poder tener victoria. Pero ahora mismo vamos en la página 3 de su material que entregué la semana pasada. No tengo tablero aquí, pero ustedes tienen las hojas. Vamos a hablar de cómo resistir al enemigo en forma bíblica. Cómo resistir al enemigo, que es bastante importante. Vamos a ver la Biblia en Santiago, capítulo 4. Santiago 4. Lo que está en las hojas dice 7 y 8. Vamos a leer 6 al 10. 6 al 10. Sí. Santiago 4, versículos 6 al 10. Si alguien puede guiarnos en leerlo en voz alta. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra tristeza se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Gracias. Notamos algunas condiciones aquí. O sea, cogimos un poquito del contexto, pero está hablando de lo que hace Dios con los soberbios. Lo resiste, pero da gracia a los humildes. Pero después hay una serie de mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que encontramos en los versículos 7 y 8? Someteos a Dios, por resistir al diablo. Y en versículo 8, acercaos a Dios, que habla de limpiar la mano, purificar nuestros corazones. Ok, está bien. Primer paso es someternos a Dios. Someternos a Dios en el sentido de realmente estar dispuestos a obedecerlo, a creerle en todo. Eso es indispensable. Tenemos que comenzar con nuestra relación con Dios. Pero también menciona ahí de que debemos resistir al diablo. Es un mandato. Y la promesa es que huirá de nosotros. Resistirlo. Es un mandato. Mencionamos la vez pasada que es fácil que algunos decir, pues yo no me meto y no me va a afectar. Y no es cierto. Aquí
la Biblia nos está mandando a resistir al enemigo. Entonces, no hacemos bien en no resistirlo. Pero habla de la importancia de acercarnos a Dios también, aún después de haber resistido al enemigo, pero con la confianza que Dios va a acercarse también a nosotros específicamente. Toca limpiar las manos, toca limpiar nuestras vidas, toca definirnos si somos de doble ánimo. Doble ánimo quiere decir como un pie en el mundo, un pie con Cristo. No definido, jalado por doquier por ciertas cosas de esta naturaleza. Que no tener un corazón definido, sino gustar mucho el mundo, gustar mucho también las cosas de Dios. Pero hay que escoger. No es suficiente tratar de manejar las dos cosas. Eso se llama doble ánimo. Una persona es inestable con esto. La necesidad de purificar nuestros corazones, de limpiar nuestras vidas. Y otra vez al final habla, del arrepentimiento, versículo 9, afligidos, lamentar y llorar. Reconocer cuando tenemos pecado, pero humillarnos delante del Señor y Él nos exaltará. Unas condiciones para poder resistir bien: humildad, rechazando el orgullo, la soberbia, la limpieza del pecado, la sumisión incondicional a Dios. Cuando estamos hablando de resistir, tenemos que tomar en cuenta lo que se está mencionando aquí en el contexto. Es importante. Mencionamos la semana pasada también y leímos el pasaje en 1 de Pedro capítulo 5, donde nos manda a ser sobrio, velar y resistir al diablo. Lo dice claramente. Entonces, 2 veces ya encontramos esa frase, resistir al diablo. Yo pongo aquí 7 maneras de resistir. Son maneras complementarias, no son tan exclusivas una de la otra. Pero comenzamos con el primer punto de alabar a Dios. Vamos al Salmo 149. 149, versículos 5 a 9. 149, versículos 5 a 9. Necesito que alguien lo lea cuando hayan llegado ahí. Regocíjense los santos por su gloria. Y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar entre ellos el juicio decretado. Gloria será todo esto para todos sus santos. Aleluya. Gracias. Notamos algo aquí. Se está celebrando, se está regocijándose los santos por su gloria. Está hablando de Israel, el contexto de los salmos es Israel. Aún de cantar sobre, se manda a cantar sobre sus camas. De exaltar a Dios con sus bocas, con sus gargantas, pero notamos en el versículo 6, pasa de alabanza a guerra, espada de 2 filos en sus manos. Hay una relación ahí, extrañamente, no lo pensamos normalmente, pero entre lo que es alabanza a Dios y una actividad de guerra. Y lo que sigue ahí, ¿por qué la espada de 2 filos? Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. ¿Sabéis? Dios usaba a Israel como su instrumento para juicio sobre otras naciones, como Dios utilizó otras naciones para juicio sobre Israel en diferentes ocasiones. Entonces notamos este aspecto de lo que es la voluntad de Dios y la conexión entre alabanza y guerra. No vamos a leer el pasaje porque es un poquito largo, pero 2 de Crónicas capítulo 20,
habla de Josafat. Judá pues experimentó otra nación que llegó ahí para pelear. Josafat supo acercarse a Dios y con el pueblo, y Dios dio instrucciones de cómo él iba a manejar la batalla. Pero esa batalla iba a manejarla poniendo algunos cantores para alabanza inicialmente. Y él iba a destruir al enemigo. Extraño. Dios no siempre mandaba hacer lo mismo cuando había batallas que hacer, pero en este caso sí. Entonces, cuando estamos hablando aquí de alabar a Dios, la alabanza debilita las fuerzas de las tinieblas. Los pasajes bíblicos son buenos para usar en alabanza, sea cantada, sea leída, sea en oración, pero también los himnos y los coros, pero no todos los himnos y todos los coros, sino lo que hablan de la cruz, de la sangre de Jesucristo, la victoria de Dios, la victoria del Señor Jesucristo. Hay cantos que son legítimos, pero son más bien de testimonio personal, que hablan de la vida, eso no es la clase para guerra espiritual. Hay que tener una buena base doctrinal en la alabanza para poder resistir al enemigo. Les voy a dar un ejemplo. Dije que iba a dar unos ejemplos aquí. En una ocasión, hace años, tuvimos un grupo familiar, semejante a lo que ustedes conocen como un grupo de ayuda mutua. Y era un grupo de jóvenes universitarios, estábamos en una casa y esa tarde yo estaba de visita como siervo zonal y iban a tener un tiempo de alabanza y oración, básicamente. Nos dividieron en parejas. Yo estaba con un varón y íbamos a orar por ciertas cosas, después unirnos para alabanza nuevo, después separarnos para más oración en ciertos temas. Cuando sentí que alguien me tocaba el hombro desde atrás. La anfitriona de la casa, joven, pero me dijo, necesito ayuda. ¿Puedes ir conmigo al cuarto? Estaba con otra señorita y tenía bastante guerra en ese momento. Era evidente. Ella me explicó un poquito lo que se estaba experimentando, etc. Y la persona que estaba bajo ataque del enemigo estaba teniendo dificultades de muchas clases en ese momento. Hasta dormía cuando comenzamos a orar. Y teníamos que mandar al espíritu que estaba produciendo ese sueño en ese momento de soltarle para poder hablar con ella. Mientras tanto, mientras estamos hablando y orando, el grupo se reunió de nuevo y comenzó a cantar alabanzas. Pero era el enemigo trabajando en ella, tapó los oídos. Así no quería escuchar. Insistimos que el enemigo tenía que dejarle escuchar los cantos porque efectivamente el enemigo necesitaba escuchar los cantos porque Jesucristo le había vencido. Con un poquito de trabajo así se logró que ella escuchara esto y que el enemigo comenzó a debilitarse y logramos separar la obra del enemigo de ella en ese momento. Pero era muy notable de que alabanza a Dios no quería escuchar eso, el enemigo, no era la persona. La persona quedó libre en ese momento, en ese rato, y estaba gustosa para cantar alabanzas a Dios. Ella sí quería hacerlo. El enemigo que estaba obrando en ella no quería escuchar eso. Es una forma efectiva, no es la única forma. A veces cuando uno está orando en guerra espiritual, como vamos dando un ejemplo más adelante, a veces uno se cansa de la batalla. La alabanza es una buena alternativa porque nos ministra también a nosotros en el proceso de hacerlo, pero puede ser efectivo también en resistir la obra del enemigo.
Pregunta sobre este punto. Pasamos. Usar el nombre de Jesucristo en forma reverente. Es una forma de alabanza. Yo pongo algunos ejemplos, después dos pasajes aquí. El Señor Jesucristo, príncipe de paz, hablando de títulos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Alfa y el Omega. El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. El Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuántas otras cosas que encontramos. Y ustedes pueden pensar, pues después de esta lista no sé qué más agregar. Ok, está bien. Vamos a un pasaje bíblico. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Se puede abrir la Biblia a muchos pasajes, pero aquí hay un ejemplo que habla poderosamente del Señor Jesucristo. ¿Alguien puede leer Colosenses 1, 15 a 20? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gracias. ¿Cómo podemos manejar esto? Está hablando verdades del Señor Jesucristo. Estamos queriendo enfocar una proclamación del Señor Jesucristo para ir debilitando a cualquier ataque del enemigo. Entonces, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, usando el versículo 15, ¿cómo se podría usar algo parecido con las verdades de este versículo? Todas las cosas están por debajo de Él. Sí, pero el versículo 15, primeramente, para ir en orden. Que Él es la imagen de Dios. O sea, podríamos decir con reverencia, el Señor Jesucristo, el que es la imagen de Dios invisible. El Señor Jesucristo, la segunda línea, el que es el primogénito de toda la creación. ¿Captan la idea? Tomamos la escritura en una forma sencilla. Versículo 16, ¿cómo podemos aplicarlo para ganar un poquito más de práctica? Que en Él fueron creadas todas las cosas, de todo lo que existe en los cielos y en la tierra fue creado por Él y para Él. Él es el creador de todo eso. Podríamos decir, el Señor Jesucristo, el que es el creador de todas las cosas. Y podríamos nombrar lo que dice ahí en el versículo, si queremos. Estamos batallando en esa forma. Pero también estamos exaltando a nuestro Señor Jesucristo. Y estamos fortaleciéndonos de ver quién es nuestro Salvador, que es tan poderoso. Tenemos más ánimo para seguir adelante. ¿Captan la idea? Vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4 al 8. Es la misma idea, pero es otro pasaje. Apocalipsis 1, 4 al 8. ¿Alguien puede leerlo? Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias a vosotros y paz, de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios, y
Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ok. Y hay verdades acerca de la persona de Jesucristo otra vez. ¿Cómo podríamos usar alguna de estas cosas? Pueden dar a algunas personas un ejemplo de este pasaje, de las verdades que se presentan acerca de Jesucristo. ¿Cómo se podría utilizar algo parecido? Él es el que era y el que ha de venir. Ok. Pero ¿quién es ese? Jesús, el que Ok, el Señor Jesucristo. Vale la pena cuando estamos hablando, sobre todo en guerra espiritual, de usar su nombre completo, el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Como aquí ustedes conocen, supongo, a personas que tienen el nombre Jesús, puede haber espíritus que tienen el nombre Jesús también. Entonces vamos a diferenciar. Hay uno solo que es el Señor Jesucristo. Hay uno solo. Y no hay ninguna duda de en quién estamos haciendo algo, a quién estamos alabando. No hay ninguna duda. Si diferenciamos, utilizando un título más completo del Señor Jesucristo. O podría decirse Jesús de Nazaret. También. Quizás me gusta el aspecto de llamarle Señor. Este aspecto de recordarme a mí y cualquier enemigo que estamos batallando, que escucha también. Jesucristo es Señor. Y como sabemos, Señor de señores y Rey de reyes. También son cosas que podemos agregar. Pero cuando nuestra mente queda corta y no pensamos en más títulos del Señor Jesucristo, pero queremos exaltarlo en guerra espiritual, podemos abrir a pasajes como estos. Y si no se acuerdan, pueden abrir sus hojas y mirar estos pasajes. Pero hay otros pasajes de la Biblia también. Obviamente, hay muchos otros pasajes que pueden hablar del Señor Jesucristo. Y conviene hacerlo. Nos da más ánimo. Y cuando comenzamos a nombrar con reverencia estas verdades acerca del Señor Jesucristo, y repitiendo su nombre con cierta frecuencia en el proceso, funciona. Funciona para nosotros tener ánimo y confianza. Pero funciona que el enemigo se debilita también en el proceso. Son dos maneras. Tiene que ver con alabanza estas primeras dos cosas, pero no en la misma forma. El tercer punto que tenemos aquí, orar en forma doctrinal, o utilizando las escrituras. Perdón, pastor, y en ese orar y en esa guerra también podría decirse que puede uno recordarle al enemigo en quién, o sea, quién es el que está conmigo, con quien estoy orando, por decir, en el nombre de Jesucristo, el que venció a la muerte. Claro que sí. Claro que El sí. que levantó el acta de decreto que estaba en mi contra, por el cual hoy soy terrible. Perfecto. Está usando pasajes. Ahí Colosenses 2.14. Perfecto. La semana pasada vimos Colosenses 2.15. ¿Sí? Perfecto. Cualquier verdades así son buenas para utilizar. No es emociones, son verdades bíblicas. No es que Dios, quiero que tú me quites. Yo no me siento bien con estos ataques. Quiero que tú me quites. No es la forma de orar en guerra espiritual. Vamos a seguir con esta idea de forma doctrinal utilizando pasajes bíblicos. Empleando pasajes bíblicos en oración que hablan de la victoria de la cruz del Calvario, o sea, de la persona de Jesucristo, la derrota de Satanás. Vimos algunos pasajes la semana pasada en cuanto a esto, como Jesucristo derrotó a Satanás en su muerte en la cruz. La autoridad de Jesucristo, y hay pasajes de esto, incluido Colosenses 1, 15 al 20, que habla de su autoridad en varias maneras. Nuestra posición en Él. ¿Quiénes somos en Cristo realmente? ¿Quién es Dios? Verdades acerca de Él.
debemos orar con base en la palabra de Dios y no únicamente en nuestras emociones. Las emociones no funcionan en este momento. Es más que lícito en oración compartir con Dios nuestras emociones. Pero en guerra espiritual las emociones no ganan la batalla, sino tenemos que proclamar la verdad que Dios ha dicho. Y el enemigo tiene que obedecer la verdad de la palabra de Dios. Ha sido derrotado por Jesucristo en su obra en la cruz. Los deseos y la sinceridad no son suficientes para derrotar al enemigo. Verdades objetivas. Más adelante en su juego de papeles, en la página 8, páginas 8 y 9, hay una oración de guerra espiritual. Viene del libro El Adversario, por Mark Buber. Fue escrito por un teólogo, el Dr. Victor Matthews. Hace años, antes de que saliera el libro en español, yo había hecho traducción de la oración para usar con algunos creyentes y me pidieron agregar algunos pasajes bíblicos. Ahí yo sabía cuáles eran los pasajes bíblicos, no todo el mundo se estaba dando cuenta que se estaba orando pasajes bíblicos. Entonces yo no digo que puse todas las posibilidades, lo que está aquí, pero van a encontrar referencias bíblicas. Eso fue algo que yo agregué para ayudar a personas. Entonces, en un momento dado, si necesitan mirar el pasaje, pueden hacerlo. Pueden hacerlo, pero creo que es el respaldo de lo que se está orando aquí. Esta oración toma aproximadamente 12 minutos, leyéndolo en forma reverente. Siento que han estado sentados por buen tiempo. Voy a pedir que se pongan de pie y vamos a leerlo al unísono. Yo voy a dirigir, si me pueden seguir el mismo ritmo. Vamos a orar eso. Este es un ejemplo de cómo se puede incorporar pasajes de la Escritura en nuestras oraciones. Es un ejemplo. Pueden usar la oración tal cual, está bien, pero también nos da la idea de cómo podemos desarrollar nuestras propias oraciones utilizando muchas porciones de la Escritura. Comencemos. Todos al unísono. Padre Celestial, me acerco a ti en adoración y alabanza. Me cubro con la sangre del Señor Jesucristo como mi protección durante este tiempo de oración. Me rindo a ti completamente y sin reservas en cada área de mi vida. Resisto todas las actividades de Satanás que pueden obstaculizarme en este tiempo de oración. Y me dirijo únicamente a Dios vivo y verdadero, y rehuso cualquier incursión de Satanás en esta oración. Satanás, te mando en el nombre del Señor Jesucristo, que salgas de
a fin con Dios poderoso, que no nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quebranta y destruye las fortalezas de Satanás formadas contra mis emociones en este día, y entrego mis emociones. Destruye las fortalezas de Satanás formadas contra mi voluntad en este día, y te doy mi voluntad y escojo hacer correctas las decisiones de fe. Destruye las fortalezas de Satanás formadas contra mi cuerpo en este día, y te doy mi cuerpo con el reconocimiento que soy templo y me regocijo en tu misericordia y tu bondad. Dios misericordioso, oro para que me ilumines y me muestres la manera como Satanás estorba, quieta, miente, engaña y tuerce la verdad de mi vida. Capacítame a ser la persona que te agrada. Capacítame a ser agresivo en oración y abierta en la mente para pensar tus pensamientos y para darle lugar a la vida que tú mereces. Amén. Pueden sentarse. ¿Cómo se sintieron leyendo la oración? ¿Qué reacción tuvieron por dentro? Hubo batallas en la mente de algunos, hubo otros que se sintieron fortalecidos al orar de esta forma. ¿Alguna punto de retroalimentación? Fortalecido. Sí. No puedo creer que nadie tiene nada que decir de este grupo de barranquilleros. De pronto, como dice Madre, o sea, en fortaleza, pero es la manera y lo que yo estoy, es como decirlo, como yo lo estoy sintiendo, yo estoy viviendo y yo estoy, mis labios están declarando esto con la certeza y la convicción de que es así. Así es. Entonces, cuando yo lo estaba leyendo, o sea, yo sentía que estaba en una guerra, como un soldado cuando está al pie de la batalla. Así es. Así es. Estoy convencida de que me pongo el hombre nuevo y reclamo la victoria de la resurrección, o sea, de esa manera. Y era contra la carne, no contra Claro. el enemigo ahí. Eso. Era Romanos 6. ¿Ok? ¿Alguien más? Esperanzado porque no estamos solos. ¿Ok? ¿Sí? A mí la verdad lo que me generó fue asombro el ver este tipo de oración que uno normalmente no hace. Sí, sí, Uno correcto. piensa de pronto que reprendiendo a Satanás y haciéndolo en el nombre de Jesús está haciendo guerra espiritual, pero realmente es una oración bien detallada y muy concisa, ¿verdad? Que yo jamás la había hecho. Sí, está bien. Ver que El libro, El Adversario, está lleno de ejemplos que el autor ha escrito. Ejemplos para mostrar cómo orar en diferentes situaciones. Son ejemplos. Aprendemos de ejemplos a veces. O sea, uno puede usar esto tal cual, no hay problema. Pero uno no necesita usarlo tampoco, sino uno capta la idea, porque ya entiendo cómo utilizar la escritura. Uno puede formular sus propias oraciones. No tienen que ser tan largas, pueden ser más cortas. Pero cuando uno está en batalla, a veces hay que orar más largamente. A veces. No digo siempre, depende de la situación. Conviene. Es una forma de resistir al enemigo. Hay Muriel. que tener en cuenta también que cuando estamos haciendo guerra espiritual, todo nuestro ser se involucra. El enemigo también está siendo confrontado. Entonces, en todo sentido, nosotros también podemos, bueno, en algún momento podemos sentir, y es normal, entre comillas, pero lo podemos experimentar que en medio de una oración así podamos experimentar de pronto algunas manifestaciones físicas, dolores de cabeza, mareos, de pronto se borra la visión, pues Sí, la son visión cosas de pronto se posibles. nubla, cosas que pueden ser también físicas y que están mostrando que también hay una batalla espiritual ahí. Entonces, eso para tenerlo en cuenta, pronto en el proceso que vamos a tener,
más adelante, eso puede pasar. Y es cuando más debemos estar firmes en esa batalla. ¿Tú tienes algo, Alejandro? Es como, después de leer esta oración, es como un reseteo mental. Ajá. O sea, de pronto el diablo culpa a uno de cosas. Normalmente lo está acusando, lo está culpando de cosas, de lo que sí que está malo. Pero cuando uno ve esto, otra vez la mente queda blanca, como un borrón de todas estas acusaciones y debe haber más libertad para adorar a Dios. En uno de los pasos, de los 7 pasos, creo que es el número 2, hay una declaración de fe, una afirmación doctrinal. Es algo diferente que esta oración, pero son verdades de la Biblia acerca de la persona de Dios, acerca de nosotros, acerca de eso. Normalmente, cuando uno está proclamando eso en voz alta, el enemigo no lee nuestros pensamientos. Entonces debemos usar la boca para hacerlo audible. No digo gritado, pero audible, a lo menos. Pero cuando uno está usando esa afirmación doctrinal, es posible que haya batallas en algunos puntos. No sería tan extraño. Hay que notar dónde, y hay que volver a repetir quizás esta sección, donde detectamos o sentimos un dolor en alguna parte o algo así. Hay que repetir. ¿Por qué? No sé. Pero hay batalla allí, vale la pena repetir la verdad. Lo que Muriel decía ahora, lo experimenté en este momento porque me empezó a sentir un dolor en la garganta que yo sentí que tenía que quedarme callada, porque sentía que no podía. Pero lo que dice en ese momento, lo que decía, yo estoy declarando con mis labios algo que es, y yo seguí, pero sentía que tenía que tragar, porque me dolía la garganta. Mixi va a decir algo. ¿Sí? Sí, yo experimenté una lucha en la mente con dos verdades. Uno, lo que es Jesucristo, y dos, esto de declarar y de, como decía aquí, más quebrantar como si fuese yo. Ahí fue como una lucha entre, o sea, como en la forma de no es a mí el que me corresponde decir eso, sino es en el poder de eso. O sea, tuve como esa lucha. Son cosas normales. O sea, gracias por compartir esas cosas. Esas son las cosas normales que pueden suceder. ¿Qué hacemos en estos puntos? Cuando se nota dónde, hay que volver, posiblemente repetir esa parte, pero también se puede orar más a fondo en algunos aspectos. Si uno detecte de dónde viene la forma del ataque, de utilizar verdad de la palabra. Carlos. Sí, de pronto para complementar un poquito lo que Muriel comentó en cuanto, y lo que estamos hablando en cuanto a la batalla, puede suceder que estamos leyendo y podemos llegar a un momento de decir, no estoy entendiendo nada de lo que estoy leyendo, o se me olvidó lo que ya leí, no sé qué fue lo que leí, número 1. O 2, puede ser, esto no sirve para nada, no está sirviendo nada ni me va a servir lo que estoy leyendo. Entonces son dos tipos de luchas y de pensamientos que se pueden tener en el caso pues, de oraciones así como esta, donde podemos identificar que el enemigo puede estar obrando ahí, interfiriendo para que se pueda lograr el propósito. Ok. Vamos a pasar otra vez a la página 3. Es un ejemplo. No, o sea, se puede usar como modelo, pero quiero que sea más de ejemplo para mostrarnos cómo podemos utilizar. Y uno dice, pues, no conozco tantos pasajes. Bueno, abre la Biblia en Colosenses, en Efesios, Filipenses, y comenzar a leer y comenzar a formular oraciones con base en lo que encontramos ahí, verdades acerca de Dios y Jesucristo, etc. O sea, la Biblia es una fuente. Los salmos pueden ser una fuente también para ir formulando nuestras oraciones. Nos ayuda a despegar realmente en el proceso. Yo no utilizo esta oración con tanta frecuencia, pero me sirvió de modelo. Hay ocasiones cuando no arranco, no sé qué pasa, pero siento que hay una batalla ahí. A veces lo saco de mi archivador
y lo utilizo y me ayuda a despegar en cuanto a la oración de guerra en ese momento. Es que hay diferentes momentos de batalla, de distracción, de falta de concentración. Uno percibe que aquí hay batalla. Yo deseo hacer, pero no logro arrancar bien. Un pasaje de la Biblia, una oración así, puede ser una ayuda para arrancar. Pastor, y ahí hermanos, pues yo he escuchado y he compartido con algunos hermanos que me hablan, y cuando estamos hablando, y cuando hablamos de momento de oración y hablamos de guerra, entonces, no, entonces simplemente empiezan a proclamar, Señor, tú eres grande, Dios, Jesucristo poderoso, pero ya ahí con eso sí no me meto. Entonces, eso también es parte de una batalla. Sí. O sea, de puede algo que ser el parte enemigo de... no quiera dejar. Sí, pero puede ser también parte de una enseñanza que han recibido. O sea, pienso que no es la enseñanza correcta. Exacto. O sea, creo que la Biblia habla aquí, por eso que hablamos de resistir. En 2 ocasiones que lo dice. Y estoy dando algunas maneras. Yo no digo la lista es exhaustiva, pero son algunas maneras directas, prácticas para resistir lo del enemigo. El siguiente punto es bastante interesante, realmente, de usar el mandato de fe. Y eso habla de ese ejemplo de la persona que no quiere tocar nada del enemigo, solamente proclamar verdad. Es bueno proclamar verdad, es una manera de hacerlo en alabanza. No tiene que ser cantada, puede ser así, de esta forma. Es algo bueno. A veces hay que ir más allá de esto también. Entonces vamos al libro de Éxodo, capítulo 14. Entendemos el contexto aquí. Dios está sacando a Israel de Egipto después de 10 plagas contra Faraón. Faraón, salgan, no quiero verles más, el país está destruido. Llegan al Mar Rojo y ya escuchan rumores de que ya, más que rumores, que el ejército de Faraón viene detrás. Aquí al Mar Rojo me pueden cruzar, el enemigo viene detrás y hay un pánico en el pueblo. Eso es el contexto que encontramos aquí en este capítulo. Vamos a leer desde los versículos 12 al 16. Yo puse 15, que es el versículo clave, pero si quieren agregar 12 al 16 ahí. Voy a leerlo. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Muchas dudas de parte del pueblo en ese momento en su pánico. Sigue. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Captan lo que está diciendo. Moisés está animando al pueblo. No temáis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Está hablando verdad. Está diciéndoles la verdad. Pero notamos la reacción de Jehová a Moisés. Lo está reprochando por orar. ¿Por qué clamas a mí? No son mucha frecuencia que encontramos un reclamo de parte de Dios por orar. Pero lo que está diciendo, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hay agua delante. Que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Qué representaba la vara? La vara era la autoridad de Dios delegada a Moisés.
para hacer ciertas cosas en cuanto a las plagas en Egipto. Era evidente que la vara era la autoridad, representaba la autoridad de Dios delegada a Moisés. Y Dios le está diciendo a Moisés, tú tienes autoridad, utiliza la autoridad que he dado. No es momento de orar a mí, yo te respaldo, ejerce la autoridad que tú has recibido. Tú tienes confianza, tú has hecho tanta cosa con esa vara. Ahora mismo, actúa. Extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Moisés dividir el agua. Sí, obviamente el poder de Dios. Obviamente el poder de Dios. Pero Moisés debía hacerlo. Hay situaciones cuando necesitamos matar al enemigo y no solamente orar a Dios, donde es necesario ejercer la autoridad delegada de nosotros. Hablamos la semana pasada en Lucas 10, 19, hablando de que Jesucristo está diciendo que nos da autoridad, potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y los otros pasajes que vimos, hablando de quiénes somos en Cristo. Podemos y debemos ordenar al enemigo en fe en diferentes momentos. Para que se retire, para que cese su obra, etc. Puede ser usado cuando sea necesario para guardar la gloria de Dios, donde los propósitos de su reino son impedidos, donde toca demostrar el poder de Cristo para probar que es el Dios viviente. Voy a dar dos ilustraciones personales en cuanto a esto. Hace muchos años ya, pero estando aquí en Barranquilla, estábamos ayudando a una joven que tenía bastantes ataques de enemigo y era un proceso. Una noche, como a las 2 de la madrugada, estábamos durmiendo y yo sentí como ganas de vomitar. Saco la cabeza sobre el colchón para no vomitar sobre el colchón, pero no tenía vómito. Solamente mi garganta quedó pelada, esa es la sensación. No podía hablar después de eso, pero no salió nada, afortunadamente, por un lado. Carlín se espantó, o sea, porque no sabía qué estaba pasando en ese momento, y yo no podía hablar, solamente a susurro. Pero ya me puse otra vez en la cama, y en ese momento boca arriba, pero yo percibí como que fuera una nube bajando sobre mí. Y yo dije, ahora, ella captó lo que era una especie de ataque, y comenzó a orar. Y oró bien, y oró largamente, pero no percibí que había suficientes cambios. Vivimos donde Martín Cueto, Roberto Rodríguez y Rosita, para los que lo conocen, estaban en el primer piso. Estamos hablando de 12:30 de la madrugada. Le llama a Roberto y a Rosita para que suban. Entonces lo hicieron, con Biblia en mano. Allí llegaron. O sea, y yo no podía hablar, sencillamente no tenía voz en ese momento. Pero yo podría comenzar a orar y yo podía indicar cierto pasaje, tenía un papel ahí, escribía y podía usar ese pasaje, etc. en eso. Y en un momento Roberto oró. Todavía no tenemos tanta experiencia en estas cosas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al Espíritu que está atacando a Juan en este momento que cese su labor inmediatamente. Y yo percibí un cambio notable en mi vida en ese momento. Mandó al enemigo específicamente, se estaba resistiendo, debilitando, seguramente utilizando muchos pasajes bíblicos, orando bien, pero en ese momento yo percibí un alivio notable. Otro ejemplo.
unas cuantas de nosotros estábamos ayudando a una joven que tenía ataques y había ciertas complicaciones en la familia a veces también de obra del enemigo, un hermano drogadicto y a veces violento, etc. en eso. Un día recibí una llamada ahí de la casa de ellos diciéndome que fuera inmediatamente, que la hermana se estaba ahogando. Bueno, el novio de la joven que estaba en la iglesia estaba terminando su carrera de medicina. Yo digo, el hecho que me llaman a mí para ir enseguida es que él está presente, estaba seguro que él estaba presente a la hora. Yo digo, piensen que no es algo médico, porque él sabría atender el aspecto médico. Es que piense que es algo espiritual. Entonces, cogí el carro y fui rápidamente. Cuando entré, estaban ayudando, caminando con la hermana para su cuarto. Había estado viendo televisión o algo así con varias personas de la familia. Y le ayudaron a llegar a su cama y la mamá me invitó para entrar allí con ella, para hablar. Entonces hice algunas preguntas acerca de qué estaba pasando, etc. en eso. Dijeron, pues ya está aliviada, pero ¿puede orar por ella? Sí, claro. Pero yo pensé, no voy a entrar tan directo en una confrontación, sino declarando algunas verdades para ir suavemente entrando para ver. Bueno, no tenía que orar mucho cuando ella comenzó con otro ataque. Y es feroz cuando uno no puede respirar. O sea, es grave para la persona que no puede respirar bien. Yo no puedo seguir al mismo ritmo, ya tengo que actuar. O sea, operé con mandato de fe. En el nombre del Señor Jesucristo, espíritu de ahogo que está atacando a fulana, te ordeno que cese su labor inmediatamente. Se cesó. La mamá tenía ojos así, de grandes. ¿Y cómo hizo esto? Es la autoridad que el Señor Jesucristo da a sus hijos. Yo no tengo ningún poder especial. Eso es la autoridad que expliqué mucho más con ella, etc. en eso. En ese momento la mamá no era creyente. Llegó a ser creyente años después, afortunadamente. En momentos específicos, no son los únicos momentos de mi vida que he tenido que utilizar mandatos de fe. No debemos huir de eso. No debemos huir de eso. Muriel. Quería hacer énfasis, Juan, en que muchas veces nos hemos encontrado en que los creyentes no hacen, no tienen esta manera de resistir porque tienen miedo. ¿Sí? O sea, a veces tenemos miedo de confrontar directamente al enemigo o hacer este mandato de fe. Pero realmente Dios nos ha dado esa autoridad. No debemos tener miedo a Satanás ni a ningún espíritu o hueste espiritual de maldad, porque nosotros tenemos autoridad delegada por el Padre para realizar esto. Entonces, realmente los espíritus se sujetan también. Cuando nosotros estamos declarando cualquier verdad y cuando estamos confrontando. A veces hay que insistir más, hay que usar porciones de la Biblia. No siempre se cesa inmediatamente, a veces hay que seguir con porciones de la Biblia. Sí. Pero insistimos, porque sabemos que tenemos la victoria en la persona de Jesucristo. Puede ser instantáneo en algunos casos, puede ser que hay que insistir más, pero utilizando porciones de la palabra de Dios. No sé si hay más preguntas o comentarios. Ahora, no es necesario tampoco gritar como muchos de pronto hermanos en otras iglesias lo hacen, pero sí, solamente la palabra de autoridad es suficiente para poderlo hacer. Preguntas, comentarios, ejemplos. A mí me pasó una vez que tuve una lucha y me llama la atención eso que tú comentabas, porque a veces uno, he tenido varias, y en esa oportunidad el mismo Señor sería que también algo me estaba atando, un espíritu, y no podía hablar ni podía hacer nada, y
el Señor como que mi hermana dormía en la cama del lado y el Señor como que la levantó. Y ella escuchó cuando alguien le dijo, Sandra, y ella volteó y me vio apurada. Y ella sintió que era espiritual y ella ordenó también. Ella dijo, yo estaba escuchando, en mis oídos sí estaba. Y cuando ella ordenó que me soltara, lo que fue me soltó. El día siguiente tenía todo el cuello quemado, pero fue también, importante a veces la ayuda a veces, porque a veces en ocasiones, como tú decías de Darlene, también a veces Gracias. otra persona. ¿Alguien más? Bueno, Juan, quería comentarle que hace, yo creo que como más de un año, veíamos en la casa todos, casi todos, como unas sombras. Entonces, pues ya estando sola en la casa, digo, no, si estoy sola, veía como si una persona pasara, pero a pesar de que era como sombra, yo veía como de estatura bajita, no más de 1 metro, 1,20. Bueno, una noche, hasta mi nieto se sintió tan mal. Y yo puse, nosotros tenemos un grupo de la iglesia, o sea que si había alguno disponible que por favor me apoyara en oración. Y Gina contestó, y me apoyó. Y lo bueno es que uno, debe afianzarse en lo que Cristo es y no tener temor. Yo en el primer momento pues sentí un poquito como de temor, pero dije, no, Él tiene toda la autoridad y a través de Él nos delega a nosotros. Y pues no se ha vuelto a ver más, pero fue tremendo. Sí. Así Sí. pasamos, meses. Gracias. Hicimos lo que teníamos que hacer y salimos. Nosotros también en nuestro apartamento tuvimos una vez la visita de unos amigos que vinieron de Nueva York. Nosotros habíamos visitado a ellos allá y habíamos notado allá pues una pareja, muy bien en todo. Cuando ellos vinieron a visitarnos a nosotros, yo empecé a sentir ellos se quedaron en nuestra casa y empecé a sentir muchas cosas extrañas en las noches. Me empecé a sentir muy inquieta, con muchos también como especies como de sombras, de cosas, más que todo en los sueños. Y un día hablando con ellos en el balcón, compartiendo, empezamos a hablar de cosas de Cristo. Y a mi amiga se le reveló un demonio delante de nosotros. Estaba Arnaldo, estaba el esposo de ella, estábamos ahí, compartiendo. Y pues fue, digamos, una experiencia súper dura en el momento de verla a ella así. Pero pues ya yo más o menos también habíamos escuchado y ese día pues ordenamos pues en el nombre de Jesucristo que cesara, que revelara quién era, de dónde venía, qué estaba haciendo y él respondía. Pero después de esto, inclusive Arnaldo apoyó mucho con alabanzas, también con la Biblia leímos, el esposo de ella no creía en nada, y a partir de ahí pues igual él como que se asombró mucho. Y lo que sí, y que de pronto ahora mismo me está quedando más y me está sirviendo bastante es como, después de eso hubo como muchos ataques hacia mí, pero en pensamientos, más que todo internos. Y no había aprendido aún a confrontarlos, doctrinalmente o en ese día. Inclusive nosotros terminamos por llamarlos como amigos, con el llegó y pudimos como terminar, porque llegaba un momento en que no sabíamos cómo terminar. Y sí, sí fue importante porque igual vimos cómo simplemente, como que nosotros no nos creíamos tan poderosos, pero simplemente por decir por la autoridad de Jesucristo, te ordenamos, está completamente sumiso y en orden hacia lo que nosotros dijéramos. Entonces también fue una experiencia. Okay. Ahora, vale la pena que en este momento yo explique algo referente a los
7 pasos y algunas de estas experiencias que son ataques que uno podría experimentar. Básicamente hay 2 maneras de manejar situaciones del enemigo. Una manera es resistirle por fuera, utilizando verdad de la Biblia. En eso mayormente hemos estado hablando de formas de resistir al enemigo. Los 7 pasos hacia la libertad en Cristo, que ustedes van a ir por el proceso, mayormente es resistir al enemigo, reclamando ciertas verdades, etc. Y es una manera bastante efectiva normalmente. En algunas ocasiones es necesario, situaciones que se presentan, etc., de utilizar lo que yo llamo confrontación directa. Algunas iglesias hablan de liberaciones, pero a veces hacen liberaciones en público, cosa que no preferimos hacer, sino más bien más personalizado, pero donde directamente hablamos con espíritus malignos que pueden estar afectando a una persona. No es nuestra preferencia usarlo con mucha frecuencia, pero ocasionalmente es necesario. Es necesario, y cuando es necesario debemos hacerlo con confianza. No estamos enfocándonos mayormente en este aspecto. Eso es otra serie de enseñanzas que se puede dar en otro momento. No es el enfoque que estamos dando aquí, pero cuando uno experimenta algo y necesita utilizar mandato de fe, pues debemos hacerlo. Y creo que van a saber actuar. Pero no todo es así, no todo está a ese nivel necesariamente de una crisis, sino más bien vamos declarando verdades, vamos renunciando y arrepintiéndonos de cosas, rechazando mentiras, apropiando de la verdad de la palabra. Son pasos así que no son tan dramáticos, afortunadamente. Entonces, lo que van a experimentar los 7 pasos no deben causarles temor. No tiene que ser tan traumático ni dramático normalmente. No es el proceso. El proceso es calmado, pero efectivo. Entonces, resistirle por fuera o también a veces confrontación directa. Pero estamos enfatizando la resistirle mayormente. Y es normal que uno sea como demasiado calmado frente a las cosas. O sea, yo soy de las que hay un mecedor y dice, no, ya fue la brisa. O sea, como que yo soy como muy tranquila en eso. O sea, yo no estoy viendo como muchas cosas. O sea, sí, de pronto una sonrisa y se movió la hoja y formó esto. O sea, como muy tranquila y muy pasiva en cuanto a eso. O sea, no soy de las que me asusto. Y si cualquier una cosita me da susto, Señor, tú estás conmigo, o sea, como que ya, pero soy como muy relajada en cuanto a eso, o sea, no sé si eso es normal o... Bueno, voy a decir lo siguiente, no tenemos que ver al enemigo obrando en todas las cosas, sí. Pero ese comentario que hace Wolf también ahí me uno yo en esa parte, o sea, es como yo soy muy tranquila en ese aspecto, hasta el punto también de ignorar de ese tipo de manifestaciones así, o sea, no sé, tal vez por lo que nunca realmente he palpado algo directo, y es más, a mí me sucede algo, me ha sucedido algo con mi mamá en la casa, y es, a mí me gusta ver películas de todo tipo, yo no tengo preferencia, y a mí me gusta ver películas de miedo, y mi mamá, sí, pues, sí nos dimos cuenta que mi mamá, si ella está viendo algo, ella en la noche tiene pesadillas. Ya varias veces o sea, dormimos en cuartos diferentes y yo la siento a ella gritando, yo me despierto y enseguida la sacudo y le digo, madre, es una pesadilla, despierta. Pero, sin embargo, yo lo que hago es que cuando veo una película de miedo, yo le digo, voy a ver una película de miedo. Para que no la vea. Ya yo la advierto, pero realmente yo también, o sea, soy muy escéptica a ese tipo de temas, no sé si eso también. Okay. No es fácil saber, no todo el mundo tiene los mismos ataques, no todo el mundo vive las mismas experiencias, eso está bien,
Eso está bien. No tienen que ir buscando detrás de cada hoja del árbol para ver si hay un demonio. No tienen que ir al extremo. No tienen que ir al extremo. Pero toca desarrollar discernimiento espiritual. Puede ser que hay momentos cuando el enemigo está obrando y no nos damos cuenta. Puede ser que otra persona escucha de los mismos detalles y dice, aquí hay una batalla espiritual y nosotros no lo hemos detectado. Aspectos de relaciones. Mencionamos esto el primer día. A veces cuando hay conflicto de relaciones, puede ser que el enemigo está detrás de eso y que hay que hacer la batalla detrás. No es la persona, es detrás de la persona. Porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, etcétera, etcétera, etcétera. En Efesios 6:12. Si nuestra lucha no es contra sangre y carne y estoy teniendo una batalla, ¿qué está pasando aquí? Pedir a Dios discernimiento espiritual, desarrollar eso. ¿Cómo aprendí cosas de guerra espiritual? Tenía algo de introducción en mis estudios iniciales, pero era por necesidad personal y familiar que tocó profundizar las escrituras para aprender cómo manejar los ataques. Y después, en el ministerio, con personas en la iglesia, yo no iba buscando absolutamente nada, pero cuando nos llega, y llega a ser evidente que allí hay una batalla espiritual, ¿qué vamos a hacer? No sé nada. No, vamos a ayudar y vamos aprendiendo en el proceso. Esos son los motivos, o sea, que me llevó a profundizar, estudiar pasajes, a estudiar libros. Descubrí el libro El Adversario, que fue una gran ayuda para aprender cómo orar con pasajes de la Escritura. Necesitaba esa clase de ayudas para ver esos ejemplos. Ha sido todo un proceso y supongo que hay muchos años más de proceso, si Dios me da más años de vida. O sea, uno nunca llega a ser experto completo en estas cosas. Pero principios sí podemos entender. Principios de cómo manejar las cosas. Dios nos guía en cada situación. Y tenemos que pedir sabiduría con mucha frecuencia en manejar ciertas situaciones. No es automático, pero entendiendo los principios. Para los que no han tenido tanta confrontación directa, está bien, pero hay que desarrollar discernimiento también para detectar, sea en la vida de uno, sea en la vida de otra persona, cómo podemos ayudar. Es lo único que recomiendo ahí. Pero no quiero crearles más problemas, no es la idea. No estamos haciendo eso. Es hora de terminar. Lo que nos tocó dedicar cierto tiempo con este IPC que Muriel mencionó. Y no logramos terminar el material. El martes entrante yo creo que convendría volvernos como un grupo entero y no comenzar con los tutores de cada persona el martes entrante, sino vamos a ver si podemos terminar lo esencial del material la próxima semana. Porque hay unos puntos importantes todavía que quedan. Entonces... Traerlo leído para avanzar. Traerlo leído también para avanzar. Sí, pueden leerlo, claro que sí. Tienen toda la libertad de hacerlo, no hay ningún problema, no hay secretos ahí, etc. Vamos dando unas explicaciones mayores, algunos ejemplos más en cosas ahí, pero no terminamos ni la lista de cómo resistir. Entonces, esas son cosas esenciales para tener la confianza y el entendimiento de cómo proceder. Estamos yendo a un ritmo suficiente para que, o sea, la retroalimentación de ustedes es valiosa, porque están compartiendo lo que han visto o lo que están experimentando en el momento, etcétera, en eso. Y es bueno, y si tienen preguntas, etcétera, hay libertad de hacer esas preguntas, es importante hacerlo. Pero la próxima semana, Dios mediante, vamos a terminar con lo suficiente a lo menos de este material. En lo posible, por favor, vamos a llegar a las 7, en lo posible, hacer todo el esfuerzo posible para llegar a tiempo, porque si se llega más atrasado, pues uno pierde ciertos aspectos. Para los que no recibieron las hojas del inventario personal confidencial, si pueden quedarse unos momentos y Muriel puede entregarles esto y decirles qué hacer, porque no van a hacerlo ahora mismo. El tiempo
tiempo no alcanza para esto. Vamos a orar. Carlos, tú puedes orar para terminar porque es hora de terminar. Padre amado, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por la provisión tuya, la provisión que nos das a través de tu poder, tu gracia, del ánimo y del estímulo, Señor, que nos has dado. Gracias porque ha sido un tiempo bastante especial, Señor, refrescando y entendiendo las verdades de tu palabra acerca de cómo resistir al enemigo. Y te damos las gracias, Señor, porque hemos visto acerca de la efectividad de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, en contra de las acechanzas del diablo, que el Señor Jesucristo despojó a principados, potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto es una victoria. La victoria del Señor Jesucristo es también nuestra victoria como creyentes. Y te pedimos para que podamos salir, Señor, de este lugar en esta noche con esa verdad aplicada en nuestras vidas, que tú nos sigas dando discernimiento para saber en qué momento hacerlo, cómo hacerlo. Sigue obrando, Señor, en estos tiempos. Ahora que salimos, llévanos con bien a nuestra casa. Te pedimos para que nos sigas dando el ánimo y el estímulo que necesitamos para seguir y para continuar con este curso taller. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.